Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a la escritura, por favor, al libro de San Juan 3:16. Iremos a la escritura, por favor, San Juan 3:16. Quítale el flash. Dice la palabra, estuve hablando, quítale el flash. Hace 3 semanas atrás estuve hablando referente a esto, de las escrituras del libro de San Juan 3:16 al 21. Dice la palabra del Señor. Todos lo tenemos, ¿verdad? Sí. Dice la escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, por esta palabra. Bendito sea el Señor. Gracias te damos, Jesús, Padre eterno, precioso Espíritu Santo, porque tú sabes hablar de muchas formas y de muchas maneras. Mas hoy pedimos que tu soberanía sea Señor, resplandeciendo en medio de tu pueblo. Ayúdanos a vivir delante de ti como un hijo tuyo, como un pueblo santo, como un pueblo que es heredero de todas las promesas que tú has traído a través de la cruz. Amado Dios, Padre mío, que tu verdad resplandezca como la luz al mediodía. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para que la luz de tu verdad resplandezca en nuestros corazones y esta verdad pueda ir más allá, Señor, de donde todavía no hemos alcanzado, Señor. Mas oramos en el nombre de Jesús para decirte amén y amén. Una de las cosas que me impresiona mucho de este pasaje es la razón por la que Jesús vino al mundo. Amén. Amén. El motivo por la cual esta hora quiero hablarte está basado en que, mirando a través de la Escritura, he podido mirar que muchas cosas hoy en día el hombre llama verdaderamente falsa doctrina, llama sectas. Llamamos a los testigos de Jehová una secta, llamamos a otras iglesias sectas, porque hemos visto que ellos no tienen la sana doctrina de la palabra de Dios. Amén. Pero cuando miramos a la Escritura, miramos algo que de repente muchos de nosotros hemos considerado que es todo lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Cuando decimos nosotros, aquí dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y toco, y el que abre la puerta entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hemos podido haber declarado esa palabra, que si crees en Jesús eres salvo. Pero qué tremenda verdad hay cuando miramos la Escritura y encontramos el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Cuando comenzó a anunciar al pueblo, al mundo, la razón de su muerte en la cruz, la razón por la que Él entregó su vida en un madero, y hoy estamos recibiendo un evangelio que no tiene la cruz. Un evangelio que dice, recibe a Jesús y serás sano, serás feliz. Recibe a Jesús y tus problemas se acaban. Y hemos olvidado verdaderamente que la razón por la que la Biblia dice que Jesús vino al mundo es para que, dice la Escritura, dile al que está al lado tuyo, es para que no se pierda. El deseo de Dios es que tú
San Juan 3:16, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo. Amén. Por lo cual dice la Biblia que el Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda. ¿Sabes qué es lo que Dios desea de ti? El verdadero evangelio es un evangelio que tiene la cruz delante de su vida. No es un evangelio que te promete felicidad, que te promete gozo y alegría. Para muchos dice, recibe a Jesús y tu problema se acaba. Mentira, hermanos míos. Mentira, ¿sabes por qué? Porque estamos predicando un evangelio sin fundamentos. Un evangelio donde ya no se contrasta el pecado. Un evangelio donde ya no necesita la cruz como sacrificio. Y estamos olvidando la razón fundamental por la cual Jesús, cuando le hablaba al pueblo, le hablaba para identificar su pecado. Él usaba la ley. Usaba la ley para hacerle entender su condición delante de Dios, para que el hombre venga al arrepentimiento. Porque la Biblia dice, cuando miramos nosotros en el libro de Romanos capítulo 3, nosotros vamos a encontrar algo muy importante en este aspecto de la Escritura. Y tiene que ver con lo que muchos de nosotros de repente todavía no hemos llegado a comprender. Porque dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Un evangelio verdadero sin ley es un hombre sin arrepentimiento. Pero hoy las iglesias están buscando la psicología para traer calma al alma. ¿Y cuánto tiempo le dura? Solo un tiempo. Porque la psicología no puede redimir al alma. Amén. Así es. Muchos hoy en día están poniendo tantas policías en la calle para que haya que, para que la ley intervenga ante el pecado. Pero una vez que la ley coge a ese hombre, mira lo que te quiero decir. Una vez que la ley coge a este hombre pecador y lo lleva a un penal, a una cárcel, pasan años y te das cuenta que ese hombre sale de la cárcel no reformado. Sale de frente a ¿qué? A seguir delinquiendo, porque está comprobado que verdaderamente la ley, aún los policías, por decirlo así, que es la ley, llevando a los hombres a prisión, ellos no logran un cambio en su vida. Lo que necesitamos hoy en nuestra sociedad es que la policía ingrese al corazón de los hombres. El temor a lo malo. Por eso es que si nosotros vivimos una vida sin temor, sin conocimiento de la ley del pecado, nosotros vivimos perdidos de la cruz. Hoy solo nos dice, recibe a Jesús como tu Señor y Salvador, Romanos 19, y ya eres salvo. Yo pregunto, ¿eres salvo? ¿Eres salvo cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador? Te puedo decir que no. ¿Y sabes por qué? Porque puedes ir a la iglesia, puedes cargar una Biblia y eso no te evita a que tú vuelvas a mentir, vuelvas a robar, vuelvas aún a pecar, vuelvas al pecado de la cual el Señor quiere que tú dejes. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros estamos tratando de tener una iglesia, pero sin Cristo en el corazón del hombre. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo es el que dio su vida en la cruz. Él entregó su vida, derramó su sangre hasta la última gota para que tú y yo entendamos hoy que el verdadero evangelio
no es verdadero si no hay sacrificio. Por eso Jesús le puede decir a aquellos que quieren venir en pos de Él: ven, carga tu cruz y sígueme. No hay el verdadero evangelio sin sacrificio. Pero la ley es para decirle al hombre que no tiene esperanza. Romanos, ¿qué dice el libro de Romanos? Porque la paga del pecado, ¿qué? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, dice Romanos, ¿qué es? Vida eterna. Es vida eterna. Si hay algo que la Escritura nos quiere enseñar en esta hora, es que nosotros comprendamos que necesitamos reconocer a Jesús en nuestra vida y vivir conforme a los propósitos que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Y eso implica que tengamos que nosotros mirar una vez más qué significa ser salvo, iglesia. Si bien es cierto, Jesús murió en la cruz, pero Él nos prometió esta verdad, que el que cree no se pierde. Pero para muchos, el creer que no se pierde es un asunto de eternidad. Pero ¿qué si te digo que ya hoy el hombre que no reconoce a Cristo en la cruz o no lleva un evangelio con la cruz de Cristo, ya está perdido? Porque la Biblia dice, porque el que, dice la Escritura, el que no cree ya es condenado. Amén. Y esto, ¿sabes por qué? Porque nos hace ver que cuando el hombre camina sin Dios, todo lo que hace es infracción a la ley de Dios, a su palabra, a sus mandamientos. Y eso nos lleva a nosotros a una posición de que sin morir ya estamos caminando bajo maldición y bajo condenación, y estamos caminando en una muerte espiritual cada día de nuestra vida. Porque las características de una persona que está muriendo es lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Qué le pasó a la iglesia de Pérgamo? A esa iglesia pervertida. Miramos nosotros la Escritura y podemos hallar algo muy importante que de repente muchos de nosotros todavía no lo hemos considerado. Que Él estaba llamando el Señor a esta iglesia al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque era una iglesia que toleraba la inmoralidad, la idolatría, la herejía. Podemos caminar, podemos congregar en una iglesia donde estamos todos juntos, pero eso no nos hace caminar en salvación, iglesia. Si Cristo no está con nosotros, si la justicia de Dios no está en nosotros, si la santidad de Dios no está en nosotros, quita la cruz del Evangelio y no hay salvación. Escucha lo que te voy a decir. Es como la historia de una mujer que está en el tercer piso, la casa se está incendiando, los bomberos están haciendo todo lo posible por salvarla, pone una escalera telescópica, pero ella no quiere correr a la escalera, mas simplemente quiere ella ir por donde ella quiere y muere en el incendio. La pregunta es, ¿qué dirá la gente? Mujer murió en un incendio, no pudiendo escapar, o mujer no quiso ser librada y correr a la escalera para salvar su vida. La palabra de Dios es el camino, la verdad y la vida. Dice la Biblia, y nadie va al Padre sino por Él. Pero que hay algo que todos nosotros tenemos que reconocer, es que necesitamos nosotros, escucha lo que te voy a decir, necesitamos reconocer que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor puso un evangelio bajo la ley. Porque de la ley lo que nos trae al conocimiento del pecado. Pero no para vivir bajo la ley, sino que Dios nos trasladó
o gracia por medio de la fe. La ley te dice, eres hombre pecador, y la gracia te dice, yo morí por ti. La ley te dice, te digo todo lo que has hecho. La fe te dice, yo voy a enseñarte un camino nuevo. Y lo que la Escritura nos trae a conocer es que lo que necesitamos hoy es comprender por qué el Señor verdaderamente entregó su vida en la cruz y cuál es el verdadero evangelio que tú y yo necesitamos reconocer. Porque podemos venir, escucha lo que te quiero decir, podemos venir a la iglesia, podemos ser bautizados, pero podemos ser paganos bien bautizados. Si no hay transformación en el espíritu, no habrá cambio en la vida y en la conducta del ser humano. Solo cuando y el espíritu no puede entrar y no puede ver el reino de Dios. ¿Sabes? Nicodemo se maravilló tanto y a la vez se quedó tan pasmado al escuchar estas palabras, porque dijo, ¿cómo puede ser un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo, tú que eres maestro de la ley y no sabes eso. Si te hablo las cosas terrenales, no entiendes. Entonces, ¿cómo es que te puedo hablar las cosas celestiales? ¿Sabes qué? Jesús, a mí me impresionó esa palabra que dice, y si tú eres maestro de la ley y no sabes esto, ¿sabes qué lo estaba diciendo? Todos aquellos que reconocieron la palabra de Dios en el Antiguo Testamento fueron salvos. Los profetas, David, los jueces, reconocieron a la palabra de Dios como la palabra de Dios en una vida sacrificial, en una vida abnegada, en una vida de rendición a Dios, en una vida plena de dependencia en Dios, en una vida apartada del pecado. Juan Bautista fue un hombre apartado del desierto de la comunión íntima con Dios. El apóstol Pablo fue llevado al desierto de Siria para ser instruido y revelado por el Espíritu Santo lo que tendría que hoy hablarnos a nosotros. David, un hombre conforme al corazón de Dios, en una vida de dependencia de Dios. Daniel, un hombre, un profeta de Dios, llevado en una vida de santidad, y los amigos de Daniel también. Ellos conocieron los principios de la salvación en el Señor. En una vida de consagración, en una vida de santidad. Y lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, oye Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no sabes eso. No sabes que Daniel fue salvo porque creyó y caminó en justicia, se apartó del pecado, caminó en santidad. Oh, tú, Nicodemo, no sabes que Elías fue un hombre que agradó mi corazón, que no me lo llevé porque su vida era justa, recta, santa. Oh, que agradó mi vida porque era un hombre que amó la justicia, la verdad y la santidad. Y tú no sabes eso, le dijo, que eres maestro de Israel. Que el que no nace de nuevo no puede ver y entrar al reino de Dios. Que no es cuán educada está tu alma. Porque un pecador, un ladrón, no es ladrón porque roba, sino porque es un ladrón. Un mentiroso no es un mentiroso porque miente, sino porque hay mentira ya en él. Y eso es el problema que muchas veces estamos tratando de querer creer que solo necesitamos a Jesús en nuestro corazón y vivir una vida falta de ¿qué? Falta de transformación de la mente, falta de nuevo nacimiento en el espíritu, porque la verdad, la ley es espiritual y el hombre es carnal. Y nosotros en nuestra humanidad nunca podremos cumplir la ley. Por eso Dios envió ¿a quién? A su espíritu, dice la palabra. ¿A morar dónde? A nuestro corazón, de lo cual clama Abba Padre. Él ha venido a traer en nosotros una regeneración. Él ha venido ahora a hacer de nosotros, de nuestra debilidad, una fortaleza. ¿Para qué? Para vencer al pecado, para caminar en justicia, para
establecer la obediencia a la ley de Dios y caminar no sujeto a la maldición, sino por la fe, caminar en obediencia hacia la justicia de Dios. Por eso Santiago nos dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero son obras de justicia. Mira lo que dice Santiago, porque Santiago tiene muchas cosas que enseñarnos en esta hora, ya que tiene que ver con algo que muchos otros libros, como los Gálatas, no comprendieron este aspecto fundamental de lo que es entender el propósito de Dios en nosotros. Santiago capítulo 2, verso 14, ¿qué dice? Mira, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? No tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Quiero centrarme en este verso. ¿Podrá solo creer en Jesús y ser salvo? ¿Podrás solo creer en Jesús y no salvo si no tienes a la cruz delante de ti? ¿Qué significa cuando digo si no tienes a la cruz delante de ti? Si no has entendido qué importante es la obediencia a la palabra, la santidad, el ayuno, la oración. Si no has entendido lo importante que es verdaderamente la integridad, la lealtad, el servicio a Dios. Si no has entendido verdaderamente de que la fe no es lo que tú piensas, sino es que es la convicción y la certeza de lo que se espera. Y aquí es donde tú y yo tenemos que reconocer lo que Santiago está diciendo. ¿Podrá la fe salvarle? Si no va acompañada de santidad, de obediencia. ¿Podrá ser suficiente solo venir a una iglesia? ¿Podré ser bautizado en agua y no tener un encuentro con el Espíritu Santo que renueve y transforma la mente y el corazón y trae un nuevo nacimiento, como dice 2 Corintios 5:17, que si de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la oportunidad de volver a apartarse de lo malo, alejarse del pecado, alejarse, porque la Escritura dice que los hijos de Dios no pecan. Y los que pecan son ¿quiénes? Los hijos del diablo. ¿Y por qué? Porque ellos tienen una naturaleza santa, ellos tienen una naturaleza de dependencia en Dios, ellos reconocen la importancia de la oración, ellos conocen la importancia de la obediencia a la palabra, ellos reconocen la importancia de la santidad, ellos reconocen la importancia de la oración, reconocen la importancia de ¿qué? La importancia de vivir amando a su prójimo y no maldiciendo. Porque tienen una comunión con Dios constante, fuerte en su diario vivir. Ellos están viendo con ojos abiertos y no como ciegos caminando en este mundo. Ellos están discerniendo el tiempo malo y están procurando salvarse, orando, ayunando, buscando a Dios. Ellos no se van a dejar llevar por el rencor, ni por el resentimiento, ni por la ofensa. Ellos van a soltar rápidamente. ¿Por qué? Porque tienen amor para amar y para perdonar. Amén. Tienen amor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es amor. Y tiene el poder para redimir al ser humano. Tiene poder para libertar de cadenas. Tiene poder para romper lazos. Por eso la razón es cuando leía Jesús el libro de Isaías y el Espíritu de Dios está sobre mí. Una de las razones que el Espíritu Santo viene a la vida del hombre es para darle libertad de su cautividad. Anunciar el año agradable del Señor y abrir las puertas de las celdas a todos los que están prisioneros. ¿Sabe qué nos dice eso? Que mientras que el Espíritu de Dios no venga a gobernar el corazón del hombre, todo lo que habrá en el hombre serán bautizados paganos, muy bien informados. ¿Qué significa eso? No es mucho que sepas la Biblia, sino es cuanto tú obedeces a la Biblia. Por eso el cambio surge en una vida verdadera en arrepentimiento, no cuando va a la iglesia, sino cuando la iglesia va a su vida. Amén. ¿Qué significa eso? No que hacemos las cosas acá solamente, sino que me llevo lo que hago acá a mi casa. Allá oro, allá leo la Biblia, allá ayuno, allá me
sea, muestro una vida verdadera en el Señor para que nosotros seamos que, como dice la palabra, nosotros comencemos a entender que es importante nosotros caminar en la fe. Por eso Santiago decía esta verdad. Si un hermano o una hermana, vamos al verso 17, dice, así que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó conjuntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cada vez que nosotros miramos esta porción de las Escrituras? Una de las razones que la palabra nos enseña para entender este aspecto un poco más profundo es reconocer que efectivamente no caigamos en esa mentira del Evangelio de que recibe Jesús y todas las cosas irá bien. No, porque el reino de Dios es un reino ¿de qué? De justicia, de verdad y de poder. El reino de Dios es un reino, si bien es cierto, es un reino de paz, pero también es un reino de justicia. Y lo que te dice Dios es por tu propia justicia. Si tú quebrantas, dile, yo te quebranto. Y la verdad es que esto funciona así. El hombre que quiebra la ley de Dios, no quiebra la ley de Dios, se quiebra solo. Es como un hombre que reta a la ley de la gravedad y se va a 20 pisos y se quiere tirar para retar a la ley de gravedad. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que romperá la ley de la gravedad? No, él se va a romper cuando caiga al piso. Esto pasa cuando nosotros no entendemos lo que significa quebrantar la ley de Dios. La ley de la fe, de la gracia que Dios ha puesto. Por eso que la Biblia nos habla de que hay pecados, escucha esto, que hay pecados que son perdonados, pero hay pecados que no son perdonados. Puedes blasfemar contra el Padre, el Hijo, y puedes tener perdón de pecados. Pero si blasfemases contra el Espíritu Santo, no tienes perdón ni en este siglo, ni en el venidero. Pero escucha lo que te voy a decir. Dios envió a su Espíritu a morar a vuestros corazones. ¿Con qué propósito? De redarguirnos de qué? De pecado, de justicia y de condenación. Él vino a hacernos recordar todas las cosas. ¿Pero qué es una blasfemia? Pregunto yo esta mañana. ¿Qué es para ti una blasfemia? La mayor blasfemia que el hombre puede cometer contra el Espíritu Santo es la incredulidad. Y la incredulidad es sinónimo de desobediencia. Por eso cuando Dios te habla, arrepiéntete del pecado, y tú no quieres obedecerle, tú blasfemas contra el Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que te está redarguyendo de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién te está diciendo no hables así? ¿Quién te está diciendo ponte a orar? Ve a la iglesia, congrega. El Espíritu. ¿Quién te hace recordar todas las cosas? El Espíritu Santo. Y cuando no lo obedeces, cuando no lo quieres hacer caso, la mayor blasfemia es la desobediencia al Espíritu de Dios. Por eso quitamos la cruz de Cristo en la vida de un cristiano. Podrá ser cualquier cosa, pero
¿Sabes por qué? Porque la vida del cristiano mana de la comunión con el Señor. Amén. Mana de la comunión con Dios. Y hemos olvidado que el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones. Y Él está tratando de llevarnos a una mayor comunión con Él. Pero tenemos que reconocer que hay ley. Y la ley de la gracia, que es el regalo que Dios nos dio y se llama Espíritu Santo. La ley de la gracia que se activa por medio de la fe. ¿Qué significa? Vivir en una sola vida de obediencia a lo que Dios dice. No como la ley, pero un mandato, sin refuta. Pero Dios te dice, por fe tienes que aprender a vivir, a creer en lo que yo quiero para tu vida. Por eso es que, hermanos, qué contradictorio es ver un evangelio que ya no tiene sacrificio. Sí, se puede vivir odiando con rencor y sentimiento una semana, 15 días. Se puede tener una relación con Dios con mentira, robo, engaño, pecado. No nos engañemos. La Biblia dice en el libro de Juan, cuando nosotros comenzamos a mirar este aspecto de la Escritura, dice, hablando aquí para que nosotros podamos comprender, el que cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas. La palabra hechas viene de la palabra ergasomai, que significa, o es comparado como la energía, trabajar, estar ocupado, realizar alguna cosa, ejercer una labor, producir algo, estar empeñado, funcionar o negociar. Esto significa que están ellos ocupados haciendo cosas con propósito, haciendo cosas buenas. No es solamente algo que alguien que viene y dice, no, estoy en la iglesia, ya estoy en la luz. No, tiene que ver mucho con lo que estás haciendo, con lo que el Señor te ha dado. Eso tiene que ver con lo que tú desarrollas, tus talentos, tus dones, la gracia de Dios en tu vida, en cada cosa que haces. Pero cuando nosotros no entendemos esto y no comprendemos qué es lo que está pasando, que todo lo que el Señor nos llamó es porque Él quería que todos nosotros tengamos vida eterna. Pero el peligro está cuando nosotros no comenzamos a entender esta verdad de la razón de la muerte de Jesús en la cruz. Y pensamos que solamente Jesús viene a tu vida para que tú le pidas. Y no puedas entender que el Señor quiere darte la vida eterna. Pero tienes que aprender a ¿qué? A caminar en la luz, en obras buenas, no malas. Deja la mentira, deja la falta de santidad, dejar una vida de pecaminosidad, una vida de injusticia, una vida de engaño, de pecado, de iniquidad. Dejar eso, porque dejar la santidad es decirle al Señor, yo no quiero nada contigo. Y eso es lo que hace que aquel que el Señor envió en nuestros corazones comience a ser ¿qué? Blasfemado. Porque tú puedes blasfemar de tu padre de muchas formas. Vuélvete un ladrón, vuélvete un delincuente. Y la gente sabe que va a decir, oye, ese no es el hijo de tal persona.
pero si el papá es igual. Y la gente blasfema cuando dice, no, ese siempre es así, ese nunca va a cambiar, ese... No hay salvación para él. Eso es blasfemar. Blasfemar es hablar mal de alguien. ¿Y sabe qué dice la gente cuando un hombre peca? Blasfemamos delante de Dios, de aquel que ha venido a nuestro corazón para llevarnos a la santidad. Y nosotros hacemos lo que queremos y olvidamos el consejo, olvidamos aún aquel que nos hace recordar todas las cosas. ¿Sabe qué va a decir la gente? Si así es cristiana, ¿para qué quiero ir a la iglesia? Blasfemamos, porque no van a decir tu nombre. No. Cuando tú peques no van a decir tu nombre. No. Van a decir, esa cristiana, ese cristiano, es así. ¿Quién cree que va a pagar los platos rotos? Cristo. Es el primero que va a ser vituperado. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados. Y olvidamos que hay pecados que son perdonados y hay pecados que no tienen perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y esto es lo que el evangelio tan simple y barato nos han dado, que nos han hecho creer, iremos al cielo sin la cruz. Que podemos usar la psicología para que el hombre pueda reconocer sus errores y pueda vivir tranquilo. ¿Cuánto tiempo le durará? Pregunto yo. 15 días, 20 días, y ahí volverá al pecado. ¿Por qué? Porque no tiene una vida regenerada. Es como cuando un joven es castigado por su madre y la madre en castigo le dice, ya, métete al closet, quédate allí. El niño entra llorando y gritando, pero al rato se calla. La madre, al ver que ya no hacía bulla el niño, preocupada por su bienestar, se acerca y le dice, Pepito, ¿estás bien? Y el niño contesta, estoy bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy escupiendo tus sacos, tus gorras, estoy escupiendo tus zapatos y todo lo que tienes acá. Cuando la rebeldía está incrustada en el corazón del niño, es el origen a todo pecado en la vida del hombre. Esto pasa porque no hemos llegado a entender que no es el colegio el que va a apartar al pecado del corazón del niño, sino es la palabra de Dios morando en el corazón y por el Espíritu de Dios renovando su mente para una mejor vida como una nueva criatura, iglesia. Y si el Espíritu de Dios no está en él, no hay esperanza para el joven. No hay esperanza para todo aquel que venga a los pies de Cristo. Por eso Romanos puede decirnos algo tan claro y simple. Si el Espíritu de Dios está en él, él es hijo de Dios. Pero si el Espíritu de Dios no está en él, no es de él, es del diablo. Así de simple. ¿Por qué? Porque la naturaleza siempre va a salir a la luz. Puede nacer un niño y los que van a ir a verlo, lo primero que hayan, ¿qué crees que es? Las características de los padres. ¿Sí o no? Miran al niño y dicen, oh, y sacó tu nariz. Oh, pero su pelo es igual que el tuyo, es lacio. Oh, mira, tiene tus ojos grandes. Así como nosotros vemos una característica de la faceta física, también hay una característica de la faceta genética. Porque se transmite genéticamente de un padre hacia los hijos en lo que hay dentro de cada uno. Si hay pecado en un padre, ¿crees que pasará en la vida de sus hijos? ¿Por qué crees que la Biblia dice, y Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación? Porque hay una transmisión genética. Y lo que Dios nos dice en San Juan 16 es que los
nosotros tengamos que reconocer la razón por la cual el Señor murió en la cruz y qué es lo que el Señor quiere en realidad. Y que tengamos que entender que no se puede vivir una vida a salvación si no tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, si no tenemos obras justas de justicia, de gracia, por la fe, no bajo la ley. Si no vivimos bajo la imagen del Evangelio, de la cruz de Cristo que nos lleva ¿a dónde? Que nos lleva a la salvación, que nos hace entender que la carne es débil, pero el Espíritu está presto. Amén. Amén. Y esto es el punto de este mensaje. Que tengamos que reconocer lo que le pasó a los Gálatas. Gálatas llegó a ser una iglesia pagana. Los Gálatas se convirtieron en una iglesia que verdaderamente era contraria a lo que verdaderamente Dios quería de ellos. Pero ellos, ¿cómo terminaron? Habiendo empezado en el Espíritu, terminaron bajo la ley de la carne. La ley. Por eso Pablo le habla a ellos diciendo: oh Gálatas insensatos. Capítulo 3 del libro de Gálatas. Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo de esta verdad? Oh Gálatas, tontos. La versión católica dice estúpidos. En otra versión le dice: Gálatas, ¿quién te ha hechizado? ¿Quién te ha embrujado? ¿Quién te ha llevado a la mentira? ¿Acaso no te diste cuenta de qué? Le dice el apóstol Pablo. ¿No te diste cuenta claramente entre vosotros como crucificado? ¿Quién? Jesús. Que la vida que Jesús nos enseñó es una vida de sacrificio. Es una vida de qué? De rendirse, de morir cada día a lo que nosotros queremos. A Jesús le dijeron: espíritu de Beelzebú tienes. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo: antes que Abraham es, yo soy. Por hablar la verdad, muchos lo condenaron. Por hablar la verdad, por predicar la verdad, le dijeron: con ladrón y prostituta andas y con ellos comes. Por hablar la verdad, no quisieron reconocerlo y lo mataron en una cruz. Pero Jesús nos enseña que no puede haber salvación si no hay sacrificio en nuestra vida. Si no hay una vida de oración, si no hay una vida de obediencia a la palabra. Porque hay momentos donde el hombre está todavía luchando en su corazón para creer que tiene la autoridad para retener el perdón de pecados a los hombres. Cuando la verdad Dios nos dice que si tú no perdonas a tu hermano, tampoco Dios te va a perdonar a ti. Amén, sí, Señor. Y podemos creer que podemos vivir así, semanas, meses, olvidando que estamos quebrantando la ley de Dios, olvidando que eso nos aleja de una vida de santidad en Dios. Y la verdad es que esto es lo que mucha gente ha creído que es el evangelio verdadero. Venir a la iglesia, no hacer nada por el Señor, ni predicar la palabra, ni orar, ni ayunar, ni vigilar, y creen que van a ser salvos. Porque los que son de Dios aman al Señor. Pero todavía se está creyendo de que ellos pueden vivir una vida apartados de la cruz. Y lo que le está diciendo Pablo a los Gálatas es: ¿quién te ha hechizado para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Él murió en la cruz. Él nos enseñó el camino. Él nos enseñó que es un pecado no perdonar, que es un pecado maldecir, que es pecado vivir en mentira, que es pecado vivir en iniquidad. Eso es pecado a la ley de Dios.
Por eso Jesús nos enseña con su vida qué tenemos que hacer con cada circunstancia de la vida, cómo tenemos que reaccionar. Pero el verso 3 les dice, el 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne, en la ley. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero te hablo de la fe con obras. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Estás orando? ¿Estás intercediendo? ¿Estás viviendo en obediencia a Dios? ¿Estás sano tu corazón? ¿Estás sirviéndole a Dios? Porque si no estás haciendo lo que la ley de Dios te dice, eso es pecado. Estás rehusando la dirección y el consejo del Espíritu de vida. Y estás con tu vida blasfemando a aquel que es santo dentro de ti. Y si eso es lo que el hombre vive, pregunto, ¿irá al cielo? Por eso Jesús puede enseñarnos en San Juan que el que no cree ya es condenado. Y no lo dice porque cuando se muera recién vaya al infierno. No. Lo dice porque en vida, acá en vida, ya están caminando bajo maldición. Porque toda desobediencia, dice el Deuteronomio, es pecado y pecado de maldición. Es por eso que no nos lleva a una fluidez de la libertad y el espíritu. ¿Por qué el cristiano hoy no puede fluir en el espíritu? Porque resiste al espíritu de gracia que está en él. ¿Cómo lo resiste, pastor? Lo resiste con falta de una vida de obediencia, lo resiste con una falta de una vida de santidad, lo resiste con falta de una vida de justicia, lo resiste con falta de una vida de amor al prójimo. Y esto es lo que lleva al hombre que la vida de Dios no sea manifestado en su vida, y que los dones no sean revelados en su vida, y que la llenura del Espíritu Santo no sea revelada en su vida. ¿Sabes por qué? Porque no vive en una vida del verdadero evangelio de la cruz de Cristo. No vive. Y eso lo ha llevado al hombre en un camino de ¿qué? De maldición, de condenación. Porque Dios es amor, ¿cuánto lo creen? Sí. Pero también es justicia y verdad. Y por su propia justicia y verdad te dice, te amo, pero no te puedo perdonar el pecado. Porque pecado chico como pecado grande para Dios es pecado. Y el problema empieza cuando el hombre no reconoce que su vida tiene un problema. Porque no quiere vivir en la fe. Porque vivir en la fe es vivir en la obediencia de la palabra de Dios. Y no por palabras, sino por hechos. Cuando yo tenga que enfrentarme a circunstancias difíciles, donde la gente se levante contra mí, yo tengo que bendecirlos. Porque eso es lo que significa vivir en la fe. Cuando alguien te maldiga, ¿qué tienes que hacer? Cuando alguien te quita tu capa, ¿qué tienes que hacer? Y cuando alguien te quita tu túnica, ¿qué tienes que hacer? Y si alguien te dice carga una milla, cárgale 2 millas. Eso es fe. Eso es una fe verdadera. La fe que va a agradar a Dios es una fe que tiene obediencia en Dios cuando Él nos lleva a la oración, nos lleva a predicar al perdido, nos lleva a interceder por el perdido. Vivir agradándole a Dios es una vida que está basado en el diseño que Dios ha puesto en tu corazón para aprender a perdonar al difícil. Porque 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo no entiendo cómo es que si somos hijos todavía tenemos rencor en el corazón.
Porque los que son hijos tienen amor para perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pastor, ¿por qué me está faltando a mí eso de perdonar? Es que tú no has nacido de nuevo. No has nacido. Porque la naturaleza de un nacido tiene amor para amar. Tiene amor para respetar a su mujer, para respetar a sus hijos. Oh, pero va mucha gente a la iglesia y llegan a casa, mira cómo tratan a sus maridos, cómo tratan a sus hijos. Y yo pregunto, ¿será un buen cristiano? ¿Será Dios con él? Cantan bonito, danzan bonito, tienen la mejor ropa. ¿Y de qué les sirve si no tienen el nacimiento del Señor? Porque por sus obras los dan a conocer que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todas las obras de sus padres el diablo hace. Porque los que somos de Dios amamos a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y esto es lo que nos exhorta la palabra a entender. Por eso que 1 Juan 4:10 dice esta verdad, para poder profundizar esto un poco más. En esto consiste el amor, dice. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó primero. Y cuando Él envió a su Hijo, Él envió el mismo amor a morar a nuestros corazones, por la cual acá hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Que si Dios mandó morar a nuestro corazón, ya no hay, escucha lo que te voy a decir, ya no hay excepción de personas para justificarse en que si quieres hacer lo bueno o no. Porque la Escritura mismo nos va a llevar a un nivel de entender algo muy claro. Romanos 2:11 dice, porque no hay excepción de personas para Dios. No hay. No hay el que tenga mejor ropa o que vaya a la mejor iglesia. No. Para Él, pecado es pecado y no importa por dónde venga. Sea hombre, mujer y niño. Sea que vaya a la iglesia o no vaya. Pero acá hay algo que nosotros debemos tener presente. Y aunque muchos hombres afirmen que verdaderamente su amor de Dios verdaderamente es grande y poderoso, pero hay algo que nosotros vamos a tener que reconocer. Y es que Dios está deseando que nosotros entendamos algo muy claro. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir en una vida agradable delante de Dios. Segunda de Corintios 5:19 dice algo muy importante. ¿Qué dice? ¿Que Él entregó a quién? ¿Qué dice Segunda de Corintios? Mira lo que dice este pasaje. Este pasaje es importante. Y que Dios estaba en ¿dónde? Dice 2 Corintios, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, ¿quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de ¿quién? En nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados ¿con quién? Con Dios. ¿Qué quiere decir eso? El gran deber que tenemos nosotros en el Señor y la importancia de ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Pero no lo hagamos. No lo hagamos, no lo cumplamos la palabra de Dios. Como que Dios rogando a través de nosotros por el perdido, por el pecador, para reconciliarlo al hombre con Dios, porque su amor es grande. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero necesitamos entender lo que Dios quiere de nosotros y la razón por la que Él murió en la cruz. Primera de Timoteo 2:3 dice que por esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿En qué aspecto? En que 1 Timoteo 2:4 vuelve hablando diciendo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Vengan al conocimiento. Que vengan a traer una mente renovada, transformada por el poder del Espíritu a través de la revelación de la palabra. Pero si nosotros no reconocemos a Jesús,
si nosotros no reconocemos la importancia de la escritura, en vivir en obediencia, si nosotros no reconocemos la importancia de la oración y el ayuno, ¿cómo podremos vivir en una vida de victoria? ¿Cómo podremos vivir una vida agradable delante de Dios? Si la propia palabra nos insta a que nosotros cambiemos. Fácil es amar a lo que vemos, ¿verdad? Y a lo que no vemos. O fácil es amar a los que no aman y a los que no nos aman. Ah, no, eso no, ese es mundano. ¿Qué si Dios te mandó que ames a esa persona? Si no, mira lo que dice 1 Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es el verdadero evangelio. Si tú, ¿cuántos aman a Dios? Y si a tu hermano que está al lado, que un día te pide algo, no le das, ¿será un verdadero amor lo que hay en tu corazón? No. Si tu marido que un día te saca de tus casillas y reniegas con él, ¿será amor? Ahí está el problema. ¿Cómo infringimos la ley de Dios? De muchas formas. Y si no lo reconocemos que estamos mal, y si no corremos a la cruz de Cristo para arrepentirnos de la forma de vida equivocada que llevamos, porque ese evangelio barato nos ha hecho creer que solo necesitas ir a la iglesia, cargar tu Biblia, ir a tu casa y vuelvas a vivir como estás viviendo, sin responsabilidades con Cristo, sin servicio a Cristo, sin santidad a Cristo, sin una vida de sacrificio en la lectura de la palabra, en la vida de ayuno, en la vida de oración. Yo te aseguro que no eres salvo, hermano. Lamentablemente, no eres salvo. Se lo dijo bien claro Jesús a Nicodemo. Si no naces de nuevo en agua y en espíritu, no puedes ver, menos entrar al reino de los cielos. Tenemos que buscar la verdad de Dios, tenemos que buscar la justicia de Dios, tenemos que buscar la santidad de Dios, porque acá hay un peligro muy grande. Y el peligro empieza cuando nosotros no reconocemos a Dios. No lo reconocemos en nuestra forma de vivir. Y estamos tratando de creer que solo Dios es alguien que tiene que ir y pedir y pedir y pedir. Y tú no quieres hacer nada por Él. Pero Dios nos ha enseñado que por la fe tenemos un compromiso con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En ser embajadores, reconciliadores con el mundo. ¿A través de qué? A través de la predicación. Y no estamos haciendo eso. Tenemos que cambiar. Dile a tu hermano que está acá. Tenemos que cambiar. Porque la magnitud como Dios nos ha amado es un amor incomparable, iglesia. Romanos 8:32 dice, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mira esa dimensión. No escatimó a su propio Hijo. Pero Efesios 5:2 dice, pero por otro lado, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Si esa es la magnitud que el Señor nos enseñó, cómo es amar, ¿cómo tienes que aprender tú a amarlo a Él entonces? Jesús nos amó, el Padre nos amó. Pregunto, ¿cómo tienes que amarlo tú? ¿A tu manera? ¿Como tú quieras? ¿O no crees que el amor es correspondido? Si Él dio su vida, derramó hasta la última gota de su sangre, todo lo entregó en la cruz, ¿tú no podrás amarlo a Él de la misma manera? Servirlo a Él incesantemente, porque Él ha esperado cuántos años para que tú cambies. ¿Cuántas veces te dio su mano para levantarte cada vez que caías? Él salió a buscarte del mundo de tu trabajo, te encontró allí en la calle, te encontró en el hospital para que tú entendieras que si Dios no puedes vivir, ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo? Predicarle al perdido, hablarle al necesitado y salir de esa mentira, de esa religión falsa que nos ha hecho creer que solo viniendo a la iglesia vas a ser salvo. Porque la fe es por obras. Y la
que Dios espera son aquellas que verdaderamente el Señor ha puesto en nuestra vida para que nosotros vivamos en Él. Porque esto es bueno para Dios. En Romanos 5, 17 al 8 dice: ciertamente es apenas morir alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la magnitud de su amor, iglesia. Que Él murió por nosotros, siendo nosotros pecadores. Y si Él lo hizo así, nosotros ¿qué tenemos que hacer con el vecino, con el hermano, con el primo, con el que está en la calle, con el que anda perdido? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Hablarles, amarlos, decirles que Dios puede cambiar su vida, pero tiene que vivir a una vida verdaderamente, en un evangelio verdadero, en un evangelio donde Cristo es el centro de su corazón, donde Jesús es el centro de sus emociones y donde Jesús es la fuente de su vida, para que solo así sea salvo. Pero si creemos que solamente recibiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador es todo lo que Dios quiere de nosotros, y vivamos una vida perdida, y vivamos una vida de pecado, y vivamos una vida de pleito, y vivamos una vida de contienda, y vivamos una vida de chismotería, y vivamos una vida de iniquidad, creemos que vamos a ir al cielo, estamos equivocados. Porque esa es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese es el punto de este tema que yo quiero compartirles ahora. El peligro que está habiendo de creer que el Evangelio de Cristo no demanda sobre sus hijos el vivir una vida de verdad, de justicia, de santidad, de obediencia a su palabra. Porque la fe, si bien es cierto la ley era impuesta, ordenanza, la fe, la ley de la gracia, que es por la fe, Dios nos dice, ahora es por obediencia, ahora es por honra, ahora es por respeto a Dios, ahora es por fidelidad a Dios. Lo vas a hacer por la fe. Antes lo hacías por mandato, porque era juicio y condenación, pero ahora por la gracia, por la fe, Dios te dice, vas a hacerlo. No porque tus emociones lo digan, no porque tus sentimientos lo digan, no, sino por certeza y convicción. Amén. ¿Eso qué implica? Implica que, como le dijo Jesús a Nicodemo, porque los que son nacidos del Espíritu son como el viento, no saben a dónde van ni dónde vienen. Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu. No necesitan que alguien les diga, no necesitan que alguien les mande. Ellos saben agradar a su Dios, amén. Ellos saben servirle a Dios. Ellos saben conducirse en el mundo con santidad. Ellos saben tratar a su hermano, por muy difícil que sea el carácter, tratar de la forma correcta, porque los que son nacidos de Dios actúan bajo la dirección del Espíritu Santo. Y es lo que le dijo a Nicodemo Jesús. Todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento. Pero hoy estamos esperando que todo se lo diga, que todo se lo mande. No, hermano, Dios no te va a demandar. Él simplemente te lo va a decir. Y su palabra tiene más de 2000 años que te va diciendo. Y es hora que te levantes de este corazón. Oremos. Padre, gracias te doy por esta mañana. Tu palabra es simple y verdadera. Hoy venimos a decirte, Señor, perdónanos porque hemos estado viviendo nuestra vida a nuestra manera, no conforme a tu palabra. Pero, Señor, estoy delante de ellos, como mirando las cosas que están, Señor, hacia adelante, para redarguir sus corazones en el poder del Espíritu Santo. Del equivocado que se está viviendo, Señor, un evangelio sin sacrificio, es un evangelio de perdición, sin transformación, sin regeneración. Por eso, Señor, oro para que estas palabras puedan trazarse en su corazón y puedan, Señor, ser establecidas en su vida, para que puedan ser salvos cada día, Señor. Y tu gloria se revele en ellos a través de toda la soberanía de tu Espíritu Santo en su diario vivir de cada uno, Señor. Gracias, Señor. Guárdalos, guíalos, renuévalos y sé tú el centro de su vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
y amén.